l'estona. Jo quan acabi ja puc seure allà, no? Com si estigués a casa teva. A casa meva, gràcies. Bona tarda. No voldria res. Anem començant. Doncs en nom de la Fraternitat Laicant de Sant Domènec i de la comunitat de través del convent hem organitzat aquestes primeres jornades del Rosari. Us donem la benvinguda i avui doncs, estem contents d'aprofitar les dues xerrades que ens oferiran la professora Concepció Rodríguez Parada, que és una professora a la Universitat de Barcelona i a més que li agrada molt aquest món de l'espiritualitat i les dones de l'espiritualitat i fa part d'un grup d'investigació que investiga la història medieval dels espais d'espiritualitat on hi eren les dones a l'edat mitjana. Li agraïm molt la seva presència aquí a nosaltres i li donem la benvinguda. Després tenim també el fray Alejandro López Cibao, que és historiador, doctor en Història i professor a la Facultat de Teologia de Sant Vicent Ferrer de València, destinat al convent de predicadors al convent de... com es diu el teu convent? Real Convent de Predicadors. No, el teu convent com es diu? Perdó. Convento de Sant Vicente Ferrer. Això. Pare Gabriel. El convent de Sant Vicent Ferrer, que és el convent del col·legi que tenim els dominics a València. Doncs benvingut i tots dos esteu a casa vostra. Bueno, pues bienvenidas a estas primeras jornadas del Rosario. Vamos a disfrutar de las dos comunicaciones que nos ofrecen en torno a la historia del Rosario relacionada con la ciudad de Barcelona y con algunos de los conventos dominicas de Barcelona y sus alrededores. Y bueno, pues que estáis todos en casa y ahora vamos a escucharles y darles la palabra para que ellos pues nos ilustren y nos hagan pasar una buena tarde y salgamos de aquí aprendiendo algo más sobre la historia del Rosario, que es una de las misiones principales de la familia dominicana y una de las misiones también de la Iglesia conventual y de la comunidad de frailes tradicionalmente aquí en Barcelona. Doncs començo. Molt bona tarda per ser-hi, molt bona tarda també per convidar-me a venir i sobretot agraeixo a la comunitat de Montsió la seva hospitalitat, la seva generositat i penso que en el fons deixar accedir al seu arxiu és una altra forma de fer apostolat. Ho crec fermament, però tot els agraeixo això, la seva hospitalària acollida, que realment també m'hi sento com si fos a casa. Bueno, pues de lo que yo hoy les voy a hablar es del origen de los primeros años de una de las también primeras cofradías europeas dedicadas a la Virgen del Rosario, que tenía su sede en el convento de dominicas de Santa María de Montsió de Barcelona y que fue fundada oficialmente, y destaco eso, lo de oficialmente, por doña Juana de Aragón, hija del rey Fernando el Católico y de la plebeya Joana Nicolau en 1488. La reconstrucción de la historia de la cofradía la haré a partir sobre todo de dos documentos originales y también de algunas referencias a hechos relevantes relacionados con dicha historia. Estos dos documentos originales, uno de ellos se encuentra en el archivo de Montesión y otro en el archivo, cito, en el convento de San Vicente Ferrer de Valencia, y bueno, ya veremos cómo se relaciona una cosa y otra. El marco cronológico alcanza del año 1487 al 89. Este trienio corresponde a la redacción de estos dos documentos originales, aunque como verán yo me referiré también al inicio del siglo XV, con el objetivo de evidenciar, de mostrar bien a las claras que el culto a la Virgen de la Rosa
cuyo precedente era la Virgen de Marzo, estaba ya muy arraigado entre las dominicas de Barcelona. Y no solamente estaba arraigado en las dominicas de Barcelona, sino que también este culto gozaba de un gran predicamento entre los laicos. Como verán también, en algunos casos, más que mostrar evidencias, que algunas sí, que estoy convencida que lo son, y ya verán cómo ustedes también llegarán a esta misma conclusión, pues les decía que en algunos casos, más que mostrar evidencias, lo que voy a hacer va a ser plantear interrogantes, cosas que aún desconozco, pero que espero estar en la buena senda como para llegar a saber la respuesta. Por ejemplo, sería interesante saber cuáles son los inicios reales del culto a la Virgen de la Rosa en Montsió. ¿Cuándo empiezan realmente? ¿A partir de qué fecha este culto da lugar a la fundación de la cofradía? Y con posterioridad, ¿cuándo se construye la capilla en el convento de Montsió dedicada especialmente a la Virgen de la Rosa o del Rosario? Otra pregunta es, ¿por qué esta cofradía se funda en Montsió y no en el convento de Santa Catalina Mártir, por ejemplo? Otro interrogante es conocer no tanto la identidad, sino qué hacía la figura, la fundadora, doña Juana, la que les he dicho que era hija de Fernando el Católico. Si tuvo relación con las primeras cofradías, si doña Juana tuvo relación con la fundación de las primeras cofradías europeas, y si ella no tuvo esta relación, ¿a través de quién tuvo conocimiento de dichas fundaciones y por qué ella apadrinó o amadrinó, mejor dicho, pues la fundación de la cofradía de Montsió? Esto sirva como introducción y vamos a empezar ya. Bueno, si recordamos, fue el dominico Fray Alano de la Roca quien en 1464 funda la cofradía del Salterio de la Virgen y de Santo Domingo. 11 años más tarde, en Colonia, otro dominico, Fray Jacob Sprenger, funda una hermandad siguiendo el ejemplo de su predecesor, de Alano, pero ya no la llama del Salterio de la Virgen, sino que ya la llama por primera vez del Rosario. Estamos en 1475. Yo hace un momentín les dije que oficialmente, por la documentación que ha llegado hasta nosotros, la cofradía de Barcelona se funda en 1488. Por lo tanto, justo 13 años después de la fundada en Colonia. ¿Por qué sabemos de esta fundación y por qué pues, tan tajantemente afirmo que la fecha es esta? Pues porque hay una bula, existe una bula en el monasterio de Montesión, tanto en el libro de Antiguitats como en la crónica que redactan las religiosas, hay diferentes referencias o varias referencias a una bula emitida por Inocencio VIII que reconoce que gracias a la intervención o a la mediación de doña Juana y con el beneplácito de su padre Fernando el Católico, se funda dicha cofradía. Sin embargo, en el trabajo que he ido haciendo en el archivo del monasterio de Montesión, pues gracias a este trabajo he podido localizar un privilegio. Ahora sí, Montserrat. ¿Paso? Sí, pase. Va, és esto. I mira, aquesta és, diguéssim, la part de fora, amb els plecs, el que dic aquí sota és el que hi ha escrit en el pergamí. Passi una més. Va, aquest és el pergamí. És el pergamino, tiene 2 sellos pendientes. El hecho de que tenga estos sellos pues es una muestra del valor de la información que contiene este documento. Bien, este documento está dado en Barcelona el primer día del mes de septiembre, año de la Natividad de Dios, de 1487. Por lo tanto,
un año antes de la bula de Inocencio VIII. Este documento, es decir, si ahora lo leyéramos, yo tengo aquí un resumen, que es lo que voy a leer, este documento da fe, porque lo notifica así, de que en la iglesia de las monjas dominicas de Montesión de Barcelona hay una capilla dedicada a la Virgen a la que el pueblo llama María del Salterio o del Rosario, en 1487. Habla también de que los fieles de Barcelona le tienen una gran devoción y que esta devoción es lo que les hace que la capilla deba ser, reparada, conservada, debidamente mantenida y además de decentemente guarnecida con libros, cálices, lámparas y otros ornamentos eclesiásticos. Dice también este privilegio que la Virgen y la capilla deben ser veneradas y frecuentadas con ofrendas y honores. Y es más, la priora de Montesión del momento, Sor Leonor Font, solicita a arzobispos y obispos, el documento empieza con toda una retahíla de obispos, de nombres de obispos y arzobispos, etc. Pues bien, la priora Leonor Font solicita a dichos arzobispos y obispos que a todos los fieles de ambos sexos, hombres y mujeres, que estén arrepentidos y que se confiesen y que además visiten anualmente la capilla en toda una serie de fiestas que también se están aquí, como la de la Encarnación, la de la Natividad, la de la Resurrección, la Ascensión, el Domingo de Pentecostés, el Corpus Christi, la Concepción de Santa María y de su Natividad, la Asunción, la Purificación. Y en todas y cada una de las festividades que en honor de la Virgen María se celebrasen, así como en la del Arcángel San Miguel, de los Apóstoles del Señor, y ahora ya empieza con, ya reseña dos santos dominicos, San Pedro Mártir y Santa Catalina de Siena, los arzobispos mencionados y también los obispos concedan días de indulgencia. En el caso de los arzobispos darán 80 y en el caso de los obispos 40. Este documento es importante no solo porque se trata de un año anterior, y además tenemos aquí la pieza original, sino porque de su lectura podemos deducir lo que yo ahora les señalo. Una cosa evidente es que hay una capilla dedicada a la Virgen que el pueblo llama Salterio o del Rosario, y que además está en Monsió. Que no solamente era conocida por los laicos, sino que además estos laicos le tenían una gran devoción, como han visto por lo que yo les he leído. Y no solamente esto, sino que esta devoción contaba con el beneplácito de las autoridades eclesiásticas, tanto de obispos como de arzobispos. De todo esto se sigue además lo que yo ahora les voy a decir, que esto me parece fundamental. El privilegio este lo que hace, por tanto, es dar carta de naturaleza. Yo antes le hablaba de la fecha oficial de la fundación de la Cofradía de Monsió, 1488, pero este privilegio, digamos que desmonta eso, por cuanto da carta de naturaleza, certifica la existencia de la capilla, certifica si hay una capilla, naturalmente ha de haber una imagen o retablo, e implícitamente, aunque aquí cofradía no aparece citada en ningún momento, yo creo que implícitamente está reconociendo la preexistencia a la capilla de una cofradía, porque los que estudian estos asuntos dicen que la secuencia de hechos es la que yo ahora les voy a decir. Es decir, la fundación de una cofradía es previa al encargo de una imagen o de un retablo y después se construye la capilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la cofradía es anterior también a 1487, fecha de redacción de este privilegio. Lo que yo ya no sé, y aquí empiezan pues todas mis dudas y mis interrogantes, que son las que les planteé antes, es como cuánto de antes. ¿De acuerdo?
¿Cuándo se funda realmente? ¿A través de qué vía llega desde Colonia hasta Barcelona la fundación del Rosario? Y otra duda inmensa, las cofradías del Rosario acostumbraban a fundarse en conventos masculinos, en conventos de dominicos. En cambio, aquí en Barcelona, sabemos del cierto, esto nos lo muestra, que está en Montsió. Yo he leído también el Lumen Domus, esperando encontrar, ya sé que el padre Alejandro me puede decir la fiabilidad relativa del Lumen Domus, pero bueno, cuando es una cosa que digamos que es para mayor honra, pues supongo que debería constar. Como consta, por ejemplo, la fundación de la cofradía de San Ramón de Penyafort o de Santa Catarina y otras cofradías, pero en cambio del Rosario yo no he encontrado nada hasta la segunda mitad del siglo XVI. Y aquí estamos hablando del último tercio del XV. Con lo cual, si no dice nada, yo entiendo que es que no debía existir. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, aquí hay un decalaje, cosas que no sé, como pues eso, como lo que les acabo de decir, cómo llega esta devoción a Montsió. ¿Por qué, digamos, no sé si interés, pero bueno, por qué esta ocultación de este origen de aquí y en cambio se potencia la figura de Doña Juana? Supongo que, que tener un madrinazgo real, pues bueno, debía de tener una serie de aspectos muy convenientes. No obstante, también mirando la información conservada en el archivo de Montsió, vemos que ya en estos primeros años la cofradía tenía realmente muchos problemas económicos, a pesar de que Doña Juana, el madrinazgo de Doña Juana, implica no solamente apadrinar la cofradía, sino sostenerla económicamente. Bueno, esto bien no fue así y son repetidos los pasajes en diversos documentos en los que se habla de los problemas económicos reales de esta cofradía. Tengo pendiente, entre otras muchas cosas, por ejemplo, pues ir al archivo de protocolos de Barcelona, donde se conserva los protocolos notariales de Jeroni Talavera, que es el que firma la fundación esta oficial por parte de Doña Juana. Yo confío que el día que vaya, pues igual descubro otras cosas, además de simplemente el original de esta referencia a la fundación de la cofradía. Bueno, yo me he estado refiriendo a Doña Juana. Se sabe muy poco de Doña Juana, poco más de que es una hija de un amor, ni ya de juventud, de adolescencia, de don Fernando el Católico, que vivió con su familia materna hasta los 10 o 12 años aproximadamente, pero en cambio sabemos que Fernando se ocupó muchísimo de esta hija, que luego la hizo venir a Barcelona junto con su madre para educarse en la casa de la noble Estefanía de Carròs, que vivía en una casa familiar muy cercana al convento de Montesión. Sabemos que Estefanía de Carròs tenía un vínculo bastante estrecho con Montesión. Su confesor era un dominico. Sabemos que asistía a los oficios a Montesión y que en su testamento incluía una cláusula en la que decía que cada año por la fiesta de la Verge del Roser se debían poner 7 cirios. Entonces, una de las posibles vías por las que podríamos explicar la vinculación de Doña Juana con Montsió es no solamente la cercanía geográfica, pues porque cuando estuvo en Barcelona vivía cerca, sino también la influencia de su maestra, de Estefanía de Carròs. Sin embargo, yo creo que no era suficiente ni la cercanía geográfica, ni tampoco el magisterio de Estefanía. Había algo más. Había algo más que es una suposición, porque tampoco no tengo una prueba firme.
es una línea de trabajo que seguiremos en ella. Les decía que cuando vino a Barcelona, Fernando, su padre Fernando, procuró también que su hija Juana, tuviera también mucha relación con los hijos que tuvo con Isabel la Católica. De hecho, y eso sí que está muy bien documentado, sabemos que, sobre todo con Juana, la llamada Juana la Loca, tenía una relación muy fraternal, muy estrecha, y que por lo tanto la última hija que tuvo Juana la Loca cuando volvía de Flandes con su marido para ser coronada reina, tuvo su hija en casa de Doña Juana. Doña Juana luego se casó, se fue a vivir a Burgos, etc. Pero bueno, no nos metamos por ahí. Lo que yo les quería decir es qué explica o qué podía explicar que Doña Juana asumiera el madrinazgo de esta cofradía. Y yo les decía que tenía una suposición y que esta suposición podía ser por influencia de Isabel la Católica, yo creo. Isabel la Católica, a banda pues, de la figura estereotipada que nos ha llegado hasta ahora, y que, pues bueno, la serie de televisión Isabel, pues bueno, nos ha encargado de potenciar. Bien, Isabel la Católica era una mujer muy y muy culta, que algunos historiadores de renombre que la han estudiado a fondo sostienen que defendía un espacio de actuación femenina y sobre todo que definía también la vivencia de una espiritualidad propia de las mujeres, diferenciada, no tanto al margen, sino diferenciada de la que sostenía la iglesia tradicional. Quizá por ahí, por los vínculos que pudiera tener Isabel con otras cortes, los conocimientos que pudiera tener pues con lo que pasaba más allá de España, etc. Esta suposición se ve refrendada por lo que yo ahora les diré. Ahora les voy a hablar del segundo documento original, el que se encuentra en el archivo situado en el convento de San Vicente Mártir de Valencia. Si pasa Montserrat, es esto de aquí. Yo de momento no he encontrado en el archivo de Montsió, he encontrado muchas referencias a la cofradía del Rosario. Por ejemplo, este martes pues he encontrado todo un volumen de la cofradía, pero del siglo XVIII, no del tiempo en el que ahora estamos hablando. Bien, en Valencia está este libro de Confraria del Roser de l'any 1489. Visto así, es un volumen encuadernado en pergamino, bastante bien conservado. Y bueno, yo fui un día a Valencia y digo, vamos a ver este documento, porque hasta mí había llegado la información que seguramente este documento pertenecía a Montsió. Pero razones ninguna, argumentos ninguno. Y digo, bueno, pues lo vamos a ver. Andaban, ¿verdad? Bueno, total que esta es la primera página en la que aparece escrito, en el que, bueno, pues dice que este libro se empieza, espero encontrarlo por aquí. Este es el segundo libro de la Confraria del Roser, etc. Empieza así y es empieza el 1 de enero, etc. ¿De acuerdo? Pero de Montsió aquí no dice nada. ¿De acuerdo? Pasa. Va. Luego nos encontramos aquí esta escritura, que yo no sé mucho de paleografía, pero yo diría que debe ser de finales del 19, quizá, no lo sé. O sea, se lee bien. Entonces, pone lo siguiente. A ver. Este es el segundo libro de la Cofradía del Rosario, que comenzó el año 1489. No consta a qué convento perteneció, pero creo que es Santa Catalina de Barcelona.
y lo firma el fraile Francisco Pérez, no recuerdo ahora mismo qué, Pérez de los Ríos. Claro, yo cuando fui a Valencia y vi esto, digo, jolín, no puede ser. Yo vengo aquí convencida o buscando que fuera de Montsió y lo único que encuentro es esto. Bueno, pues fui pasando hoja tras hoja y de Montsió no decía nada. La desesperación era terrible. ¿De acuerdo? Porque claro, yo tenía unas expectativas. El libro interesantísimo, la información que pone, es un libro muy curioso, yo luego les daré unas pinceladas. Pero claro, yo es que iba allí reclamando que fuera de Montsió y a mí me convenía que fuera de Montsió, francamente. Entonces, bueno, yo estuve toda una tarde, recuerdo, venga a mirar, yo lo único que buscaba era Roser y Montsió. O sea, yo hacía una lectura, no sé cómo, pero no pone Roser, no pone Montsió, venga, a otra página. Va. Y entonces cuando ya estaba, esto era una tarde, no encontré nada, vuelvo al día siguiente por la mañana y entonces me puse a leer esto que ven aquí. No lo de arriba, la cubierta del libro, del volumen, es un pergamino reaprovechado, ¿de acuerdo? Que intenté leerlo y no me parece que sea nada referido a la cofradía, pero en cambio en este pliegue de la cubierta pone lo siguiente, y aquí ya sí que, bueno, los aleluyas se oían, yo diría que por todo el convento. Miren, perquè dice, l'any 89, el dia 2 de febrer, que és el dia de Santa Maria, comença a fer portar oli a la llàntia a la Verge Maria de la Rosa de Montitxion, senyora nostra, Joan Ros, ciutadà de Barcelona, la qual ha promès per hui aportar oli a la dita llàntia. Yo diría que esto me da, en fin, la base para afirmar sin reparos que este efectivamente libro pertenece a Montsió, que era lo que yo había ido a Valencia. Pero bueno, había ido a Valencia y ahora encuentro aquí, digamos, la confirmación oficial. Lo que me da pie, pues esto, para afirmar. Me dan pie más cosas. Cuando ya encontré esto, lo fotografié del derecho, del revés, porque digo, yo tengo que tener muchas pruebas documentales de todo esto, y entonces ya sí que, con la calma que te da decir, venga, va, has conseguido lo que querías, ahora ya no busque, bueno, busca Montsió también, porque hubiera sido estupendo encontrarlo a lo largo del documento, del libro, no ha sido así, pero el libro nos da información muy interesante de lo que yo ahora les voy a explicar. Si pasa que veurem alguna cosa. Bueno, el libro está ordenado por días, empieza el 1 de enero, abarca algo más del año 89, llega, pues creo recordar que hasta el 2 o 3 de enero del año 90, se organiza por días. Dentro de los días hay agrupaciones de familiares, pues el padre, la hija, el padre, la mujer, los hijos, hermanos, etc. También hay agrupaciones por oficios, pues van un día que aparecen inscritos pues los palleses, los balluters, los mariners o lo que sea. Hay también agrupaciones geográficas, procedencia geográfica, por familias, así encara una otra vez. Hay también inscripción de cofrades difuntos. Aquí tienen una pila de oficios. ¿Qué posa? Nobleza castellana. Ah, va, aquí. Bueno, vamos aquí. Aquí ya nos podemos parar. Mirando leyendo, pues vemos que la mayoría de, digamos, de burgueses o de menestrales, de artesanos, hasta incluso los religiosos, procedían todos o bien de Barcelona o de Cataluña, o del conjunto de la Corona de Aragón. La influencia geográfica
o la procedencia geográfica de los cofrades se extendía no solamente a la corona catalano-aragonesa, llegaban a Flandes, había también cofrades de Bretaña, inscritos aquí en este libro, y también de Aragón y Castilla. Remarco esto porque los procedentes tanto de Aragón como de Castilla son todos ellos nobles. Nobleza. Yo he identificado, me he buscado, claro, porque buscar referencias de nobles es muy fácil. Cuando dice pues un bayuté, pues bueno, a no ser que a lo mejor fuera el presidente del gremio o lo que sea, es muy difícil poder ponerle una cara, por decirlo así, y saber todo de él. Pero en cambio de un noble es relativamente fácil. Entonces yo he buscado y son la mayoría de ellos miembros de la corte, o de Isabel o bien de Fernando. Son la creme de la creme de la corte castellana y aragonesa, están también puestos aquí, ¿de acuerdo? Y esto es, sobre todo de Castilla hay muchísimos, y además ya no te ponen, pues somos de, yo qué sé, de Madrigal de las Altas Torres, o somos de Sigüenza, no, te pone Castilla, ¿de acuerdo? Y entonces van pues toda la enumeración pues de o bien familias enteras o si no personas individuales. Bueno, esto es lo que a mí me sugiere que quizá la influencia o la pertenencia también y la participación de Juana en la corte, en el ambiente cortesano, es lo que da pues que esta cofradía tenga este predicamento también entre la nobleza castellano-aragonesa. Es lo que pienso, aunque me falta todavía, como les decía, pues eso, encontrar la relación, encontrar un papel o lo que sea que me diga, esto fue así. Hasta ahora no lo he encontrado en Montsió, buscando algunas cosas sobre Isabel la Católica, hasta la fecha tampoco, pero bueno, estoy segura que llegaremos a ello. Bueno, les decía que de Cataluña pues venían de todas partes, de Blanes, de Tortosa, de Ripoll, de Besalú, del Papiol, de Lleida, de Balaguer, de Berga, bueno, de un montón de sitios. De la Corona de Aragón, pues de Mallorca, de Perpiñán, de Valencia, de Menorca, de Barbastro, de Cerdeña, de Sicilia, Flandes, Bretaña, les decía también. Y esto es extraordinario. Esto es extraordinario, que fueran miembros de la corte de Barcelona. ¿Cómo explicamos esto? Que desde la lejanía, bueno, ser miembro de una cofradía en estos momentos no se requería ir físicamente a la sede de la cofradía a inscribirse, sino que había una figura, que ahora mismo, disculpen, he olvidado el nombre, que iba por otros territorios, disculpen la expresión, a captar cofrades. Y entonces pues algunos daban limosnas, etcétera. Esto tiene un nombre que les repito que he olvidado ahora mismo. Y entonces había quien luego, el control, antes era aplagador, crec recordar que era així, l'aplagador. Entonces l'aplagador, luego cuando llegaba a Montsió, pues los iba inscribiendo. El escriba de los nombres, si fuéramos pasando hojas, no siempre es el mismo. Hay en algunos casos el escriba pues escribe una pila de nombres todos seguidos, hay algunas inscripciones autógrafas, porque se ve que solamente hay un nombre, etc. ¿Qué importancia tenía aparecer en este libro? Pues que Alanos decía, Alanos de Rupe, el primer fundador de la cofradía del Salterio y de Santo Domingo, decía que estar inscrito en un libro de cofradía era como una metáfora, como un símbolo de estar inscrito en el libro de la vida, que es una imagen realmente muy, muy hermosa. No sé qué más decirles, la verdad. Bueno, que me complace que la primera cofradía de Barcelona poder demostrar que realmente estaba en Montsió, que realmente
el poder y la influencia de esta cofradía lo que demuestra es también la influencia espiritual de las religiosas de Monció, y esto yo creo que aquí se ve muy claramente, y lo que me falta por saber ya lo he compartido con ustedes y quizá no sea conveniente no volver a ellos. Agradecerles de nuevo pues eso, que me hayan invitado y agradecerles ahora sí a ustedes su atención. Muchas gracias. Pues antes de continuar con el segundo ponente, podemos abrir un espacio para alguna pregunta relacionada con lo que nos ha expuesto la profesora. Sí existe este convento de Montesión, actualmente existe. Sí, aquí tenim la seva priora. Aquí tenim la seva priora. Està a Esplugues. Però aquí a Barcelona no, eh? I era a Barcelona. Esplugues de Llobregat. Però aquí no. Doncs moltes gràcies, professora Conxita, i ara donem la paraula a Alejandro. Gracias, buenas tardes.